el Dios que nos levanta, Padre, el Dios que nos da vida, Padre. Imparte esa palabra sobre nosotros, Señor. Tu pueblo cubierto bajo tu sombra poderosa, bajo tu mano poderosa, Señor. Alentando, dirigiendo, Señor. Oh Dios, y aún levantando banderas sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, Señor, que hay en medio de tu pueblo, Señor. Pues nuestra confianza, nuestra esperanza está en ti, Dios. Gracias, gracias, Padre, por mostrar el camino. Gracias por sustentarnos. Gracias por sostenernos, Padre. Gracias, Señor, porque tú muestras una salida, Señor. Y yo sé que te revelas a cada vida. Yo sé que sostienes con tu mano poderosa, Padre. Que dirige con tu poder glorioso, Padre. Que nos alienta, que nos dirige, que nos da vida, Padre, y que nos permite el poder, Padre mío, fortalecernos en ti, Dios. Te doy la gloria, te doy la honra, Padre. Te doy la alabanza a ti en esta mañana, Señor. Y proclamo que tus hijas, que tus hijos, Señor, son levantados en ti, Padre. Que este tiempo, Señor, vamos a aprender a conocerte más, Señor, con mayor gloria, con mayor bendición, Padre. Vamos a ver tu salvación, Señor. Vamos a ver tu bondad, Padre, en medio de todos estos tiempos, Señor. Veremos tu salvación, Señor, porque eres tú quien estás de nuestra parte. Y tu palabra dice que si tú estás con nosotros, no habrá nada, no habrá nadie en nuestra contra, Padre. Pues eres el Dios todopoderoso, pues eres nuestro Dios salvador, eres nuestro Dios omnipotente, Padre. Levántate allí victorioso, Señor, en tus hijos, en tus hijas, Padre, y permita que ese poder glorioso, Padre, sea, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijas, Señor. Ministranos ahora con tu palabra, Señor. Imparte esa palabra sobre nosotros y ayúdanos a entender estos tiempos, a no dejarnos vencer por las circunstancias, Padre, sino, Padre Santo, seamos desafiados, Señor, a confiar, Señor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Padre, y entender que tú estás con nosotros, que tú restauras, que tú sanas, Padre, que tú bendices a tu pueblo, Padre, y que tú lo diriges con tu amor, con tu poder y con tu gracia, Señor. Coloco a los pastores, a las pastoras, Señor. Coloco a los líderes, Dios mío. Coloco cada persona que está pasando por pruebas, Señor. Sean restaurados, Padre mío. Que la luz alumbre sus corazones, Señor, y que puedan ver tu salvación, Señor. Tu salvación, Padre. Gracias, Señor. Colocamos a nuestra hermana Adriana, Señor, la pastora Adriana, en tus manos, Señor. Adriana Gómez está en ti, Padre. Levantamos banderas de sanidad, de victoria. Los pastores protegidos, Señor, en este tiempo de pandemia. Que puedan, Señor, alimentar al rebaño, Señor. Y que la voz, Señor, que sale de sus corazones, Señor, sean alentados en tu poder, en tu gloria. Cubiertos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor sobrenatural. Y gracias por tu bondad abundante, Dios mío. Tú eres nuestro Rey sanador. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, quien nos levanta, quien nos ayuda, quien nos dirige, Padre. Te alabo, te bendigo, Señor. Y ministranos con tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Rey soberano. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Quiero bendecir el nombre del Señor y darte una voz de aliento en esta mañana, que en medio de todo este tiempo podamos ver esa gracia soberana del Señor sobre ti. Yo sé que muchos de mis hermanos están pasando dificultades en salud, algunas dificultades económicas, algunos están luchando con sus negocios, sus empresas, pero también yo sé que mucho más también estamos fortalecidos en esa palabra, confiados en que Dios es quien está de nuestra parte y nos va a ayudar a salir adelante en medio de este proceso que estamos viviendo. Quiero, antes de iniciar la parte de compartir la palabra, leer un texto que yo creo que toma mucha importancia en este tiempo, y lo que dice el Salmo 145, versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos.
Quizás dentro de este texto cabemos muchos de nosotros, porque yo sé que a veces fallamos al Señor, pero también a veces somos oprimidos por las diferentes circunstancias, especialmente por esta pandemia, por las situaciones económicas que muchas veces pasamos o que muchos hermanos estamos pasando. Las naciones todas están viviendo este tiempo difícil. Todas las naciones están siendo sacudidas. Ayer estaba hablando con hermanos de Ecuador y me decía que la situación está muy, muy complicada, muy difícil. Así mismo en Venezuela y yo sé que lo único que podemos hacer nosotros, que es lo que le he venido compartiendo estos días, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Lo que podemos hacer en términos generales es agarrarnos de la mano del Señor, tomarnos de la mano del Señor. Lo que podemos hacer es estar en paz con Dios, conocer a Dios. Lo que podemos hacer es aceptar con todo nuestro corazón los propósitos de Dios. Lo que podemos hacer es escudriñar la palabra. Lo que podemos hacer es confesar nuestra falta, nuestras culpas. Y lo que podemos hacer también es enfrentar el futuro con optimismo, sabiendo que Dios está de nuestra parte y confiando en sus promesas. Que aunque quizás no seamos perfectos, aunque quizás pasemos, hayan muchas cosas por mejorar en nosotros, y creo que este es el común denominador en cada uno de nosotros. Tenemos cosas por arreglar, cosas por ordenar en nuestra vida. Pero yo sé que no estamos solos. En el proceso que estamos viviendo, contamos con la ayuda del Señor. Pero sobre todo mi oración, mi clamor es que aceptemos esa ayuda y permitamos que esa gracia, que ese poder, que esa bondad de Dios nos ayude a salir adelante en medio de este tiempo. Porque es el desafío que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. En estos días yo estoy hablando sobre David. ¿Qué cosas podía hacer y qué cosas no podía hacer? Y vaya que Dios hizo cosas que quedaron marcadas, quedaron escritas en el libro. Y yo sé que hay palabras que enseñamos de la Biblia que como que nos gustaría más en este tiempo que nos hable de bendición, que vamos a salir victoriosos. Pero es que la única manera de salir victoriosos es reconocer que a veces hemos fallado, que hay cosas que Dios ha decidido, ha determinado sobre nosotros. Algunas de ellas Dios las va a remover al mirar nuestra actitud de corazón, que nos volvemos a Él. Pero que en medio de las pruebas, en medio de las luchas, Él nos sostiene, Él nos ayuda. No te va a dejar, no te va a abandonar. Y va a mostrar su poder. Como decía Job en el capítulo 23. ¿Quién me diera el dónde hallar a Dios? Dice él. Y él dice ahí en ese texto de Job 23. Y él dice, si yo supiera dónde hallar a Dios, yo correría hasta su silla y expondría mi causa. El asunto de Job, de lo que estaba viviendo, era una enfermedad en todo su cuerpo. Había perdido todos los recursos económicos. Y vaya que de pronto se parece al tiempo que nosotros estamos viviendo. Hay gente que en estos días ha perdido la salud. Pero ¿sabe qué es lo que no puede perder, mi amado hermano, mi amada hermana? Es la fe. Es la seguridad de que Dios obra. De que si tenemos que pasar, y yo compartía con uno de mis hermanos y le decía, si tenemos que pasar por las aguas, pues vamos a pasar por las aguas, pero confiados en lo que dice a través de ese día, que esas aguas no nos van a ahogar. Que si tenemos que cruzar ríos, vamos a cruzar esos ríos, pero tomados de la mano del Señor. Que si vamos a tener que atravesar por el fuego, vamos a atravesar por el fuego, con la plena seguridad de que Dios está con nosotros. Sea que vivamos, dijo Pablo, o sea que moramos, somos del Señor, porque Él es el que nos sostiene, porque Él es quien nos dirige, porque Él es el que nos da la fuerza para salir adelante. No pierdas la confianza, dice la palabra, porque ella lleva grande galardón, lo dice ahí en Hebreos. No pierdas la confianza. En medio de las pruebas, en medio de las luchas. Y yo quiero tomar otro personaje. Voy a soltar un poco a David. Después él tiene que pasar las pruebas, pero Dios siempre cumplió las promesas sobre él. Aunque tuvo luchas, aunque tuvo batallas, aunque todas las consecuencias de su pecado, Dios las cumplió. Porque Dios es un Dios que no miente. Así como promete bendecirnos, también promete
cumplir todo lo que Él ha determinado hacer con nosotros. Y habrán cosas que Él va a preservar sobre nosotros. Habrán situaciones que difícilmente Él nos va a sacar. No nos va a dejar ahogar, no nos va a dejar quemar, no nos va a dejar llevar por la corriente, sino que en medio de esos procesos vamos a aprender a sostenernos. Y hay un pasaje del Antiguo Testamento, o mejor, hay un personaje del Antiguo Testamento que a mí me fascina hablar de él. Y es justamente de una mujer, porque esta mujer, y voy a tratar de, quizás una de ellas, no hemos hablado mucho y siempre que hemos hablado de ella la hemos condenado. Pero quiero hablar en 1 Samuel, capítulo 1, de una mujer que, digo yo, y lo voy a decir con toda seguridad, entendida. Y yo sé que mis hermanas, las hijas de Dios, que son sabias, que son entendidas, saben tocar a veces más que nosotros los hombres el corazón de Dios. Son muy entendidas, aunque nosotros también somos entendidos, y lo voy a decir de esta manera. Pero esta mujer, siempre que comparto de ella, aprendo más. Y hace algunos años atrás yo les compartía en la iglesia sobre tener cuidado con las peninas. Y yo sé, cuando digo esto, muchos de mis hermanos de la iglesia se acuerdan de esos mensajes que estuve dando, inclusive varios domingos a causa de eso. Pero quiero compartir de Ana en este tiempo, pensando en las cosas que podemos hacer, pero también en las cosas que le corresponden a Dios. Y esta mujer, Ana, que es el personaje principal de aquí, bueno, el personaje principal siempre va a ser Dios, pero en este pasaje está hablando de Ana, una mujer que estaba con problemas, con luchas. Y realmente enfrentar estos tiempos no es fácil. Sea por la pandemia, sea por la situación económica, sea por cualquier enfermedad, porque no solamente la pandemia está afectando el cuerpo, sino también otras enfermedades, que hay hermanos, hay hermanas que están luchando por seguir adelante, por no dejarse hundir. Y Ana está viviendo un tiempo bien complicado. Y es tan importante encontrar en la Biblia personas como estas, que aunque están pasando por una lucha insostenible, lo que normalmente una persona común y corriente hace es salir corriendo de los problemas. Inclusive David en uno de los salmos dice, ¿quién me dirá tener alas? Yo volaría, me remontaría por encima de la nube, huiría. Pero es la tendencia que a veces nosotros tenemos. Y más cuando hay situaciones que doblegan nuestro corazón, donde realmente el gobierno, los gobiernos, aún los gobiernos espirituales, no son tan buenos. Y el caso en el contexto de Ana, que está ahí en primer libro de Samuel, capítulo 1, hay una decadencia espiritual muy fuerte, donde está ministrando en esos tiempos el sacerdote Elí. Sus hijos no daban buen testimonio. Es más, en el capítulo 3 dice, cuando está hablando ya de Samuel, que la palabra de Dios escaseaba en esos días. Y hay tiempos de desiertos. Y yo sé que hay muchas de mis hermanas, de mis hermanos, que sienten esa necesidad de que Dios les habla. A veces sentimos que como si Dios estuviera enojado con nosotros, porque se cierne alrededor de nosotros una cantidad de problemas, de luchas, de dificultades. Y a veces yo sé que con lágrimas, a veces con temor decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no me hablas, Señor? Y a veces nos acostumbramos a esa voz de Dios. Y yo siempre digo que cuando Dios se queda callado es porque Él está trabajando. Él nos va a sorprender con algo extraordinario. Y a veces le digo, y me parece como cuando el padre está jugando con los niños, y cuando niños nos gustaba jugar a escondernos y a que otros nos buscáramos. Y a veces recuerdo que alguna vez jugué con mi padre de esa manera, aunque él no tenía mucho tiempo, por ese trabajo, tenía que estar trabajando. Y en algún momento yo recuerdo que no sé por qué comenzamos a jugar, inclusive con él, a escondernos. Él sabía dónde estaba. Él sabía dónde estaba, pero se hacía el que no me veía.
A veces yo miro ese cuadro, recuerdo ese cuadro y me parece entender Dios no jugando con nosotros, sino antes al contrario. Nosotros creemos que nos podemos ocultar o que estamos ocultos, como leíamos en uno o como compartí en uno de los devocionales hace pocos días, cuando Dios le reclama a Jacob en el capítulo 40 de Isaías: ¿por qué dices tú, Israel, mi camino está escondido de Dios? Y él le contesta, Dios mismo le dice: ¿no has oído, no has sabido que el Dios eterno soy yo? Y a veces nos equivocamos, y a veces en la necesidad de sentir esa presencia de Dios nos ayudan a dudar, o nos llevan mejor a dudar de esa presencia del Señor. El caso de Ana es un caso bien especial, y al menos en los tiempos que he ministrado como pastor, me ha ayudado para fortalecer la vida de mujeres que han pasado crisis, que han sido humilladas, que han sido ultrajadas, que han sido menospreciadas por no tener familia, por no recibir lo que tanto ha pedido al Señor. Ese es un poco el contexto. Y es interesante porque Ana, el significado de su nombre, del nombre Ana, significa gracia. Es un significado bien especial, significa gracia. Y ella es fiel a su nombre. Y así la gracia de Dios es hecha suficiente en ella cuando uno mira el contexto de todo lo que pasa. Y es mucho lo que nosotros podemos aprender de esta mujer valiente. Y yo la miro ahí, y tú lo puedes leer en el capítulo 1, el contexto, el entorno donde ella estaba viviendo. No era fácil, no era fácil. Y podemos aprender cómo enfrentar los problemas, tanto hombres como mujeres, en medio de situaciones difíciles, a no desfallecer, a no permitir que la pesada carga que a veces llevamos, que los años que van pasando, que las cosas que van sucediendo en nosotros no nos haga desfallecer, sino al contrario. Entre más difícil se ponga la batalla, más seguridad tengamos de que vamos a salir victoriosos. Y esto es lo que nos enseña este pasaje. Una mujer que tal vez cada vez, y es tan importante conocer el significado de los nombres, los bíblicos, no los que comúnmente sacan a veces para hacer sentir bien a las personas. El significado de los nombres, especialmente en la Biblia, son muy dicientes. Y yo le reitero que Ana significa gracia. Igualmente, ella tenía muchos motivos o muchas batallas, voy a decirlo así, que quizás es la misma batalla que muchos de nosotros, de mis hermanas, de mis hermanos, están librando. ¿Por qué? Y voy a mostrar unos rasgos que dice ahí en el pasaje del capítulo 1 de 1 Samuel. Porque Ana se sentía triste, se sentía atribulada. Mire lo que dice en el versículo 15 de este capítulo 1 de 1 Samuel. Dice: Ana le respondió, aquí ya está hablando con el sacerdote Elí, diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Note lo que ella está confesando, está diciendo, lo que está pasando en su corazón. Yo no sé cuántas personas de las que me escuchan, o quizás un familiar, está pasando por un tiempo de tribulación de espíritu. La tribulación de espíritu significa de que no haya consuelo. Hay una opresión inclusive espiritual. ¿Por qué estaba atribulada de espíritu? Mire que no está diciendo el alma, sino el espíritu. A veces nuestro espíritu no quiere alimento espiritual. A veces es tanta la lucha que sostenemos que quizás, yo sé que pasamos, yo lo he pasado inclusive como pastor, de momentos en que voy a leer la Biblia, no la entiendo, no la comprendo. Es como que si se cerrara este libro, leo pasajes y me parece que fuera una lectura común y corriente, y le digo: Señor, ¿qué está pasando conmigo, Señor? Aun cuando pasamos por esos problemas, esas dificultades, que le decimos: Señor, si tú no haces algo aquí, yo no sé qué va a pasar, Señor. Cuando nuestra alma química, cuando nuestro espíritu decae dentro de nosotros, que únicamente nos queda
que Dios intervenga, porque de resto los recursos humanos, las fuerzas se agotaron, porque cometimos errores, yo no sé, porque no tomamos las mejores decisiones a lo mejor. Pero lo cierto es que nos encontramos en una situación complicada. Ana dice: yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿Por qué? Lo dice en el versículo 5. Una de las cosas, dice ahí en el capítulo 1, pero Ana daba la mejor parte escogida, porque amaba a Ana. Esto está hablando del esposo Elcana. Pero mire lo que dice la parte final. Dice: aunque Jehová no le había concedido el tener hijos. Una de las cosas que más afecta a una persona es tener la ilusión en su corazón, en su vida, de tener hijos y no poderlo tener. La Biblia es específica aquí cuando está diciendo en relación a Ana que Dios no le había concedido el tener hijos. He conocido a familia, y este pasaje nos ha servido con otros pastores para ministrar a familias donde no han podido concebir, y han gastado cualquier cantidad de dinero para concebir, y los diagnósticos médicos han dicho: es imposible que tenga familia. Y cuando yo escucho esos diagnósticos, yo digo: para la medicina tal vez es imposible, pero para Dios es posible. Y más en este tiempo en que se relaciona el pasaje, que una mujer no pudiera tener hijos, realmente era lo más difícil para una mujer. Y yo sé que hay hermanas que han estado pidiendo con todo el corazón tener hijos, pero quizás Dios no ha permitido, porque los hijos vienen. Yo soy un firme creyente por voluntad de Dios y no por voluntad de nosotros como padres. Y hay familias que están clamando a Dios por una familia, pero aquí hay un ejemplo claro. Ella estaba atribulada de espíritu, tomando lo que dice ella misma en el versículo 15, porque no tenía hijos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ella luchaba porque la rival de ella, la Penina, y yo les decía a mis hermanas en algún momento: cuidado con las Peninas, porque, o las Peninas, refiriéndome a la otra mujer que tenía Elcana. En ese tiempo permitían la poligamia. La amargaba, voy a decirlo así, la entristecía, porque ella sí tenía hijos, en cambio Ana no. Y eso le producía un dolor en el corazón. Yo recuerdo el caso de una mujer. Se casó y ella no podía tener hijos, y era la humillación inclusive de la misma suegra. Y era tan duro lo que la suegra le decía, porque la expresión que le decía: usted no es mujer porque no ha sido capaz de darle hijos a mi hijo. Fíjese la humillación. Y yo recuerdo de esta mujer atribulada de espíritu, igual que Ana. Y en la administración que hicimos sobre esa vida, justamente tomamos este pasaje para mostrar que para Dios no hay nada imposible. Que luego, con el tiempo, al poco tiempo, ya quedó esperando un niño que no sé cuántos años tenga ya. Creo de tener unos 8 o 10 años. Porque es la misericordia de Dios, porque es el tiempo de Dios, porque cuando se toca el corazón de Dios, o cuando esperamos los tiempos de Dios, sabemos que los tiempos de angustia, de los tiempos de tribulación pronto pasarán. ¿Por qué se amargaba el espíritu? Y una pregunta que yo me hago: ¿era envidia? Porque ella no podía tener hijos. En cambio, la rival, la Penina, dice que sí le daba hijos constantemente a Elcana. Porque la envidia es un sentimiento de incomodidad cuando al otro le va bien. Quizás se piensa que tienen mejores dones que nosotros, reciben más reconocimiento o un sentimiento de alegría cuando al otro le va mal. Ana no tenía hijos, pero Penina se alegraba porque tenía hijos. Saben, hay una lucha constante, y estamos leyendo, y todo esto viene en el contexto de Salmo 37 que hemos estado leyendo,
donde el texto del Salmo 37 se abre diciendo: no te impacientes a causa de los malignos. Hay gente que nos quiere hacer producir nosotros malestar espiritual, que si nos descuidamos llevamos a tener, y quizás igual que Ana, una tribulación. Estamos atribulados en el espíritu, porque hay cosas quizás por las cuales tú has estado clamando a Dios, pero no ha habido una respuesta del Señor. Y están las peninas, y yo a veces digo los peninos, que a veces, haciendo referencia a la rival que tenía Ana, que a veces están con el propósito de hacernos amargar el espíritu. Y nos hace sentir envidia. Y nosotros decimos: Señor, ¿qué pasa con nuestra vida? Una de las cosas que pienso que Ana pensaba, y era una creencia que había en el pueblo de Israel, que los hijos es la herencia de parte de Jehová. Y así lo dice el Salmo 127, versículo 3. Herencia de parte de Jehová son los hijos. Y ella estaba adolorida, lo voy a presentar en este contexto, porque no había recibido la herencia y no quería recibir otra herencia que no fuera la que venía de Dios, que son los hijos. Saben, a veces nos amargamos la vida por bienes terrenales que pronto pasan. A veces nos dejamos amargar la vida por cosas que realmente nos van a alimentar, a sostener por un momento. Pero ¿sabe qué es lo importante? La familia. Dios es un Dios de familia. Las promesas de Dios sobre la familia. ¿Acaso no le dijo a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra? Y se lo dijo a un hombre solo, también con el mismo problema y dificultad que estaba pasando Ana. En ese tiempo, y reitero, era una vergüenza ser estéril. A veces yo me hago la pregunta en este primer punto: ¿Nunca te ha entristecido el alma a sentir que otros tienen cosas que tú has luchado por tenerlas y las obtienes de una forma tan fácil? Y uno a veces, ya en mi forma de hablar, a veces le digo: oiga, ¿qué es lo que se untan que es tan fácil las cosas y tanto trabajo que nos cuesta a otros el lograr alcanzarla? Pero ahí es donde debemos cuidar el corazón, porque Dios tiene el tiempo para todo. Y aceptar esa voluntad de Dios a veces nos lleva a sentirnos que somos inútiles. Pero lo más importante también es que es esa parte de esterilidad no puede ser solamente en la concepción de hijos, sino también en ser productivos en todo lo que emprendemos. Hay gente que pone negocios y no le va bien. Al contrario, todo lo que emprenden es un fracaso. Y hay otros que simplemente, a veces hasta en mala forma, en una forma ilegal, lo voy a decir de esa manera, prosperan. Y uno dice: Señor, yo con todo el temor que tengo de ti, nunca me he soltado de la mano. Y a veces estamos como el hijo mayor del hijo pródigo ahí en Lucas capítulo 15 de la historia que contó el Señor Jesucristo. Estamos con ellos: Señor, todo el tiempo te sirvo, todo el tiempo te sigo, saco los diezmos, doy las ofrendas, oro, ayuno. Y le hacemos la lista como se la hizo el joven rico: Señor, todo lo he cumplido desde mi juventud. Hasta que Dios nos confronta y nos dice: hay cosas que te necesitas tratar dentro de ti. Y Dios tiene el tiempo para todo. Solamente tenemos que cuidar nuestro corazón para ser hombres y mujeres fértiles. Y no me estoy refiriendo solamente en el concebir hijos, el engendrar hijos, sino también en todas las áreas de nuestra vida. Porque la Biblia dice que somos llamados para hacer bendición donde quiera que estamos. ¿Qué cosas afectan nuestra relación? ¿Hay esterilidad en alguna área de nuestra vida? ¿Faltan los hijos en la casa? ¿Está pasando el tiempo? Tal vez es una persona que quizás soñó con un matrimonio, pero a causa de las ocupaciones y en algunos casos a causa de los temores postergaron el tiempo. Porque a veces pensamos que nosotros podemos manejar los tiempos. Sí los podemos organizar, sí nos podemos proyectar. Pero yo te digo, hay cosas
o hay situaciones, si hay actitudes que Dios les pone términos, pero que muchas veces nosotros, por nuestra comodidad, por planificar tanto el tiempo, tan estrictamente, que lo hacemos nosotros, mas no en coordinación con Dios, y el tiempo pasa. Ana dice: estoy amargada de espíritu. Y lo primer punto que yo le estoy diciendo era porque era estéril. Quizás ya eres estéril en algunas áreas. Quizás si tiene hijos. Y más adelante voy a darle perlas en relación a la bendición de los hijos. Pero quiero dejar únicamente esta mañana esta parte de Ana. Estaba amargada de espíritu. ¿Cuál fue el primer paso? Era estéril. ¿Eres estéril? No estoy hablando, y reitero, solamente en engendrar hijos. Al contrario, algunos tienen antes demasiados. Bueno, los hijos son una bendición de Dios, pero ya le hacen las que somos estériles. Emprendemos negocios y no prosperan. Queremos tener quizás cosas, una casa, qué sé yo, y hacemos todo el propósito. Y cuando estamos a punto ya de afirmar todas las cosas, se nos caen. Y hemos pensado y han pensado muchas de las personas que quizás le estoy hablando que no sirven para nada, que es un castigo de Dios. Y sabe que te dice Dios: yo tengo mi tiempo para bendecirte. Hay un tiempo que he trazado para ti. Esté atento a mi tiempo y yo derramaré bendición sobre ti. ¿Qué tal si oramos en esta mañana y decimos: Padre, yo te pido que examine nuestro corazón, que mire nuestra vida, que nos ayude, Padre mío, a ser fieles a ti en medio de todos los tiempos, Señor. Que nos ayude a entender todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, Padre. Y que nos permita, Señor, el poder disfrutar de tus bendiciones, Señor. El poder disfrutar de tu gracia abundante, Padre. Porque tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres maravilloso. Tú eres el Dios bueno, Señor, que nos sostiene, que nos ayuda, Padre, y que yo sé que nos ministras en este tiempo. Gracias por tus hijas, por tus hijos, Señor. Quédate con ellos y sigue sosteniéndoles en tu gran amor, en tu paz inagotable y en tu gozo inefable, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Les invito para que mediten en el Salmo 145 y aprendan este texto de memoria. Versículo 9. Dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Que Dios les bendiga, les amamos. Le habló su pastor Ilan de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.